Bueno, hoy se cumplen 10 años de esa retirada de Irak, de las tropas de Irak, de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Quién lo iba a decir? ¿Cómo pasa el tiempo? Y también, mira, hemos visto un reportaje de Periodista Digital estos días de qué fue de los ministros y de ese primer gobierno paritario, que ahora se cumple 10 años. Vamos a ver este reportaje que le hemos preparado para que ustedes lo recuerden. Lo ha hecho Sandra Várez y empezamos. Esta mañana, una vez que el ministro de Defensa ha jurado su cargo, le he dado la orden de que disponga lo necesario a fin de que las tropas españolas destinadas en Irak regresen a casa en el menor tiempo y con la mayor seguridad posibles. Fue la primera decisión tomada por Zapatero a su llegada al gobierno en el año 2004. Apenas 2 días después de su toma de posesión como presidente, el 17 de abril, Zapatero anunciaba la retirada de las tropas de Irak, la promesa estrella de los socialistas durante la campaña electoral y el principal compromiso con su electorado. El gobierno, animado por las más hondas convicciones democráticas, no quiere, no puede y no va a actuar en contra ni de espaldas a la voluntad de los españoles. Aquella decisión supuso el aislamiento internacional de España de la mano de Estados Unidos, que sufrió ya el desprecio de Zapatero meses antes, cuando durante el desfile de las Fuerzas Armadas permaneció sentado ante el paso de la bandera estadounidense. 10 años después de aquella decisión, el ahora expresidente sigue defendiéndola como una voluntad de su gobierno con la paz. En un artículo escrito en el diario El Mundo dice que la retirada no fue electoralista, sino un compromiso con la democracia que le había llevado al gobierno. Y con estos argumentos se la comunicó por teléfono al entonces presidente George Bush, que al final dice acabó por comprender. Fue la primera decisión de aquel primer gobierno de Zapatero, formado por una cantera de la que solo una figura, la de Elena Salgado, permaneció hasta el final del gobierno. Hoy trabaja como asesora para la filial chilena de Endesa, por un salario de hasta 70.000 euros anuales. Otros ministros, como José Bono, Pedro Solbes o el propio Zapatero, han optado por la literatura y la publicación de sus memorias. Los dos últimos han llegado incluso a protagonizar una guerra editorial, con sendos libros, en los que el expresidente defiende su gestión ante la crisis, mientras que su primer ministro de Economía le acusa de no haber hecho caso a las advertencias sobre la situación económica del país. El que fuera ministro de Trabajo, Jesús Caldera, fue colocado por Zapatero al frente de la Fundación Ideas, a la que Rubalcaba ha puesto fecha de caducidad. Su nombre ha sonado en las quinielas para ir a las europeas, pero finalmente no ha sido incluido. Es de los pocos ministros que permanecen en la política activa, junto a Juan Fernando López Aguilar. Pero sin duda en los últimos días el nombre que más suena es el de la antigua ministra de Fomento, Magdalena Álvarez. Gana al año casi lo mismo que Barack Obama como vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, al mismo tiempo que libra una batalla con la justicia por su presunta implicación en los ERE de Andalucía. La ministra más cuestionada del gobierno de Zapatero tiene un salario de unos 23.000 euros al mes. El próximo 26 de abril, los socialistas celebrarán los 10 años del gobierno de Zapatero, a pesar de las voces dentro del partido que pugnan por desterrar de la memoria del PSOE la herencia dejada por el expresidente. Bueno, de todo esto yo me gustaría recordar un párrafo de algo que escribe hoy el propio Zapatero, haciendo gala de esa retirada de las tropas de Irak. Él cuenta que tuvo una conversación, una tensa conversación telefónica con el presidente norteamericano, se sentía contrariado y decepcionado y era entendible, dice Zapatero. Cuando le explicó sus argumentos, dice, se produjo al otro lado del teléfono un prolongado silencio que pudo parecer, en efecto, un gesto de comprensión. Y dice también, de aquella experiencia pienso que nos debe quedar también un afán por la paz. No dice Zapatero nada sobre los aliados occidentales de España y de Europa que fueron, han considerado la retirada de Zapatero y la invitación a que los socios y aliados retiraran las tropas, la mayor traición que se ha producido jamás en lo que son las tropas aliadas. Afán por la paz lo tenemos todos los que queremos una democracia en la que no se reabren las heridas. Afán por la paz viniendo de un señor Zapatero que se dedicó durante 2 legislaturas a reabrir la guerra civil me produce como poco risa. Pero vamos a ver, aquello, independientemente de las cosas que diga ahora, que por cierto ya está de nuevo fastidiándola, porque cuando esto lo esté leyendo, la persona que estaba al otro lado del teléfono le tiene que estar haciendo una gracia tremenda
que encima interprete la conversación diciendo me dio la razón, con lo cual encima todavía la fastidia todavía más. O sea, no solamente no aprende, sino que nos sigue metiendo en follones. Pero vamos a ver, si este señor supiese algo de la repercusión que tuvo eso internacionalmente, porque eso no es una cuestión de Estados Unidos. Cuando tú insultas a Estados Unidos, insultas a la OTAN. Cuando insultas a la OTAN, insultas a la Unión Europea. Cuando insultas a la Unión Europea, insultas a Israel, insultas a Reino Unido, insultas a cualquier país que ame su bandera, que ame la responsabilidad de construir su país, es decir, insultas a todo el mundo occidental. Eso es lo que consiguió este hombre y eso lo quiere identificar con la paz. El señor de Levantemos las Fosas lo quiere identificar con la paz. Mira, la nueva etapa de Zapatero, yo no sé si es más patética que la primera, porque en estos momentos vemos a una persona intentando justificar lo que hizo, cuando lo que hizo fue un desastre económico, un desastre social, un desastre territorial, un desastre de aupar a los nacionalismos, soberanismos y convertirlos a todos en independentismos. Un desastre. Y verle ahora intentándose justificar, de verdad que yo no sé si da vergüenza o da pena. A ver. Durante años, como dice Carlos, lo que provocó esta medida fue que el aislamiento, es decir, nuestros socios fueron países minoritarios que en el concierto mundial no pintaban absolutamente nada. Y por eso, después Zapatero, el pacifista, el que presumía de pacifista, se apuntó a la guerra de Afganistán. La vendió, como hace Zapatero para ocultar sus mentiras, como escenario bélico, como misión humanitaria. No hablaba de guerra, tardó años en hablar de guerra. Y esa misión humanitaria a los españoles pues, nos costó 100 muertos y más de 4.500 millones de euros. Ese es Zapatero, el Zapatero de las mentiras. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se apuntó a Afganistán? Para pedir perdón por la retirada de Irak. De todos modos, el exministro de Defensa, José Bono, ha reconocido que no fue tan fácil, ¿no? Sí, es curioso que el expresidente hoy o estos días esté revelando, bueno, pues intentando, no sé, echar agua bendita sobre esa cuestión, cuando el propio Bono ha reconocido que no fue nada fácil convencer a Estados Unidos, que no fue nada fácil convencer a Gran Bretaña, que aunque Estados Unidos y Gran Bretaña ayudaron en la retirada, la situación fue tensa y que esa tensión duró mucho tiempo. Yo creo que a los gobernantes hay que exigir en el ejercicio de su responsabilidad que digan la verdad, pero que reconozcan también la gravedad de las cosas que hacen, ¿no? Porque si las hacen, pues que expliquen sus razones y asuman sus consecuencias. Yo conozco algún soldado español que participó muy a su pesar en esa retirada vergonzosa de Irak y me ha contado cómo las tropas de Estados Unidos, por ejemplo, con quienes habían estado desplegadas codo con codo en Irak, les miraban con un desprecio infinito, y cómo los soldados españoles que se retiraban de la noche a la mañana como consecuencia de una decisión política que la inmensa mayoría de ellos no compartía, se sintieron profundamente avergonzados de esa retirada, porque es que tardó 15 días en sacar a las tropas de Irak Zapatero según ganó las elecciones. 15 días, o sea, no tuvo ni el decoro de negociar. Cuando había dicho que iba a esperar a que la... Claro, es que esas cosas... Es que es verdad que él lo llevaba en su programa electoral y que era lícito que retirara a las tropas de Irak, pero hay formas y formas de retirar a las tropas. Tú negocias con tus aliados y llevas a cabo una retirada escalonada, acordada, y no te vas de allí con el rabo entre las piernas dejando colgados a tus aliados, que es exactamente lo que hizo Zapatero en nombre de España. Invitando a que todos se fueran. Invitando a que todos se fueran. Es decir, que esa actuación de Zapatero, de todas las que ha tenido y ha tenido muchas, es comparable a la de aceptaré lo que venga del Parlamento de Cataluña. Es decir, un error y una irresponsabilidad de proporciones históricas. A ver, Maripau. Bueno, vamos a ver, hablaba Teresa de las dificultades que hubo, es verdad, con los países aliados, con los más importantes al menos, pero al final la retirada se llevó a cabo. Es decir, si hubiera habido una negativa expresa, firme y contundente por parte de Estados Unidos, del Reino Unido, no nos habríamos retirado de Irak. Aquí parece como que nosotros fuimos los grandes adalides de la paz y que tiramos adelante con todos los caballos. Venga, no. No, lo hicimos porque lo permitieron los aliados. No. Y a mí no me parece... No permitieron nada, nosotros nos tiramos si hubiera de allí. habido, pero ¿quién se cree que si hubiera habido, quién se cree que si hubiera habido una expresa firme y contundente negativa por parte de Estados Unidos, España hubiera salido de allí? Es un país soberano, pero no somos suicidas, hombre, no somos suicidas. Si lo hizo por sorpresa, no somos suicidas. Perdonadme. ¿Y por qué no le damos la vuelta y pensamos que hubiera sido mejor que también los aliados se hubieran ido retirando? Claro. Es que claro, la invitación le sentó a cuerno quemado. Claro. Dijo que iba a esperar a una resolución de la ONU y que dependiendo de lo que dijera la ONU, en la siguiente resolución, que era en verano, él actuaría. Y no esperó a la resolución de la ONU. No, es que no les dejó tiempo. No, actuó
a espaldas de todos. Yo creo, Isabel, Yo es que he escuchado a embajadores y a algún ministro decir que es la cosa más grave que han visto en el terreno internacional nunca, por el hecho de engañarles, decir que va a esperar a las Naciones Unidas y luego no solo no esperar, sino que además invitar a todos los países a que dejaran tirados el proyecto, esa actuación en Irak, que iban 40 y tantos países, si no recuerdo mal, pero yo creo que en aquella época entre torpes y mentirosos andaba el juego, ¿no? Torpe Zapatero, por cómo llevó a la práctica el cumplimiento de su promesa electoral, yo creo que lo hizo con torpeza. Torpe el presidente Bush por habernos metido en algo que no nos debía haber metido y que luego se confirmó tiempo después, que estaba basado en un cúmulo enorme de mentiras, y ya digo, torpe Zapatero en cómo gestionó la salida. Ahora bien, estaba meridianamente claro para mí, antes de que anunciara que nos iba a sacar de Irak, que no iba a salir bien parado de esa misión, por una razón. No fue bien recibido en ninguna cancillería en aquella época la llegada al poder de Zapatero, sobre todo después de los atentados del 11 de marzo, con lo cual nadie le iba a poner fácil las cosas. Y por cierto, Bono se puede permitir en sus libros, en fin, esas sesiones de autobombo a la que nos tiene a todos acostumbrados, y a lo mejor no es del todo precisa la información que está trasladando en este segundo volumen de sus memorias. Oye, pero lo que cuenta es que fue difícil, simplemente sí, lo que cuenta es que fue difícil. Bueno, cuenta alguna cosa más. Él siempre aceptaría, pero cuenta que fue difícil. Por avanzar y que no solamente sea Irak, solamente este gobierno que ahora ha durado casi, pues eso, 2 legislaturas, y ahora unos cuentan nubes, otros escriben, decía en el vídeo Sandra, literatura, me parece un exceso hablar de literatura, otros están en grandes consejos, en fin. ¿Cómo veis los restos de aquel gobierno, de aquellos gobiernos de Zapatero, que están divinamente colocados muchos y otros con escándalos de corrupción hasta aquí? A mí me encantaría que personas que han tenido responsabilidades de gobierno importantes y que además han sido elegidos por los ciudadanos, cuando terminan esos mandatos representativos, se fueran, no a sus casas, porque no es bueno que se queden en sus casas, pero se retiraran de alguna manera y dejaran, no sé, al menos la decencia, el decoro público de retirarse de escenarios donde se toman decisiones que tienen que ver de alguna manera con el poder que han ejercido, ¿no? A mí realmente me gustaría verles en sus casas, fíjate. En la vida civil, ¿no? En la vida ciudadana. De todos los exministros, el caso más, para mí el más sangrante, el que me choca más, es lo de Maleni Álvarez, a quien llegamos a bautizar en su momento como Lady Calamidad, porque no metía, no paraba de meter la plata, no se le entendía cuando hablaba, y esa señora creo que ahora está cobrando más de 20.000 euros mensuales en un banco europeo. El Banco Europeo de Inversiones, que ha tenido ya investigaciones. Se le investigó por el caso Pepe Blanco, por la concesión de unos créditos. Ahora directamente ya está imputada por todo el asunto del caso ERE. Y esta señora nos representa como española, que es a todos los españoles en el Banco Europeo de Inversiones. Pero yo, fíjate, yo iría más. Este caso es muy llamativo, es verdad. Pero Pedro Solbes, Elena Salgado, responsables de nuestro hundimiento económico, y que en estos momentos, y además hay que recordarlo, por sus manos pasó la principal OPA que ha pasado en España en los últimos tiempos. Es decir, compra de una gran compañía que se iba a zampar, pues el caso de Endesa, ¿no? Hicieron de todo en aquel momento. Se bloqueó la entrada de E.ON, de una alemana, se facilitó que llegase un operador público cuando estaban diciendo que es que no podíamos perderlo porque era un interés estratégico. Dice, y se lo das a una compañía italiana pública con 2 santas narices, con lo cual te van a manosear políticamente. Esas 2 personas, las 2 que tuvieron un papel, están en estos momentos cobrando de divisiones relacionadas con aquella empresa. O sea, a ver, si esto no es llamativo en un país, de verdad, claro, es increíble. Bueno, esto viene a cuento porque el Partido Socialista ha decidido homenajear estos acontecimientos, estos gobiernos. Les decíamos que escondían a Zapatero, pues ya le han puesto fecha. Hubo malestar en una reunión del Partido Socialista por parte de los exministros de Zapatero y del propio Zapatero, y ya le han puesto fecha. El sábado próximo, el día 26, va a celebrar el Partido Socialista, va a conmemorar estos 10 años que se cumplen de la llegada al poder de Zapatero. Lo vamos a ver, pues aquí, desde luego, el desastre de país en el que tenemos. Lo vamos a ver, lo vamos a dejar para allá el lunes que viene, porque seguro que veremos cómo lo celebran. Me lo pido. Pero, a ver, bueno, pues aquí ya veremos quiénes venís, pero yo creo que estará interesante ver lo que encuentra el Partido Socialista que debe celebrar, que verdaderamente con la España que dejaron es muy sorprendente.